El Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó este lunes 13 de junio, es decir, el día de ayer, que no enviará observadores para el proceso comicial que se celebrará en Venezuela el próximo 28 de julio, sin explicar el motivo por el cual se inhibe de participar. Hoy está con nosotros el director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Landere, para hablar de todos estos temas de interés para nuestra comunidad. Luis, qué placer saludarte, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. Si te parece, vamos a hablar acerca de la importancia de la observación internacional. Vemos que no va a participar esta comisión de Brasil, tampoco de Colombia. Bueno, no participaría hasta este momento, es lo que se conoce, ni tampoco esta comisión de la Unión Europea. ¿Cómo afecta esto de alguna manera el proceso comicial? Bueno, por supuesto que la observación electoral, tanto nacional como internacional, tiene como propósito estar vigilante de la marcha del proceso electoral para poder avalar las cosas que se vayan haciendo bien, para generar confianza en los electores que puedan participar con seguridad de que su voto va a ser debidamente registrado y contado, pero también para ir señalando eventuales irregularidades para que en la medida de lo posible corregirlas para que efectivamente afecten lo menos posible el proceso electoral. Claramente la observación electoral, repito, nacional o internacional, tiene en definitiva el propósito de generar confianza en los electores, de que pueden efectivamente votar con seguridad y darle de alguna manera legitimidad mayor al proceso electoral, porque bueno, porque efectivamente si las cosas se hacen bien y las organizaciones internacionales de observación y las nacionales dicen que efectivamente el proceso se hizo correctamente, esto genera legitimidad de los resultados. En las elecciones pasadas, recientes, las elecciones del 2021, que fueron elecciones regionales, tanto la Unión Europea como varias de las organizaciones de observación electoral nacionales venezolanas reconocieron en definitiva los resultados de todas, esas fueron unas elecciones regionales, entonces estaban en disputa las 24 gobernaciones más las 300 y tantas alcaldías, y en general todos dijeron, bueno, los resultados electorales y las proclamaciones de los candidatos ganadores estaban bien. Hubo un traspié en Barinas, pero ese traspié de alguna manera fue resuelto con unas nuevas elecciones. Y eso, por supuesto, le da legitimidad a esos nuevos funcionarios electos para ejercer su cargo. Pero igual que digo esto, en aquella oportunidad, muy claramente las organizaciones de observación electoral hicieron señalamientos de irregularidades que se habían cometido a lo largo del proceso y la necesidad de que esas irregularidades en próximos eventos electorales no se repitieran. Y allí la cosa entonces comienza a no portarse de todo bien, porque varias de las irregularidades que fueron señaladas en el 2021 se han repetido ahora en estas elecciones del 2024 y diría que algunas hasta de manera más grave lo que se había ocurrido en el 2021. Concretamente la postulación de candidatos que en el 2021 se dijo que algunos candidatos habían sido inhabilitados administrativamente y esa figura de las inhabilitaciones administrativas han sido severamente criticadas porque eso constituye, según la interpretación de muchos, en los cuales el observatorio se incluye, contraviene lo que establece claramente la Constitución. Bueno, en esta oportunidad no solamente se repitieron la imposibilidad de que algunos ciudadanos pudiesen ser postulados por estar inhabilitados administrativamente, sino que además hubo algunos candidatos, algunos ciudadanos que se intentaron postular y sin razón alguna simplemente no fueron posibles de su postulación, argumentándose problemas técnicos, pero bueno, eso es una argumentación que no es aceptable, ¿no? Ahora, Luis, ¿ha habido un cambio en el discurso, por lo menos de estos gobernantes, que en algún momento se habló de que se respetaran las condiciones democráticas para un proceso electoral transparente y de igualdad de condiciones en Venezuela, con la no participación ahora de estas comisiones de observación electoral? Sí, bueno, si recordamos en el mes de octubre hubo un acuerdo
firmado por parte de la gente de la oposición con el gobierno, lo que se llamó el Acuerdo de Barbados, que es una continuación de una mesa de negociación que viene andando de hace ya algún tiempo, en la cual claramente se decía que este proceso electoral contaría con participación de observación electoral internacional. Y entre las organizaciones que estaban allí explícitamente mencionadas estaba la Unión Europea. La Unión Europea, que vuelvo y repito, en el año 2021 envió a Venezuela una misión de observación electoral de muy buena calidad, digamos, de un número importante de observadores que pudieron efectivamente no solamente revisar los aspectos técnicos del proceso electoral, lo que se está haciendo, las actividades que se están desarrollando ahora, registro, conformación de mesas, digamos, todo el proceso que es previo a la elección misma, sino que en el día de la elección esa misión electoral tendría un poco más de 100 observadores regados por el país. Bueno, desafortunadamente, y esto que sí es una mala noticia, el Consejo Nacional Electoral hasta ahora le ha retirado la invitación a la Unión Europea para que envíe una misión de observación electoral. Esperemos que eso no se mantenga y que pueda haber una rectificación y efectivamente se le permita la emisión de observación electoral europea venir. Pero en las condiciones en que estamos ahorita, esa negativa a que venga la misión electoral de la Unión Europea condiciona la posibilidad de que otras misiones de observación electoral puedan venir. Muy probablemente lo que mencionaron, lo que se dijo al principio como noticia, que Brasil decidió no enviar una misión de observación electoral, esté condicionado por esto. Y eso, el Centro Carter ha manifestado dudas de si va a venir o no por esta razón. Digamos, esto puede producir una reacción en cadena que haga que efectivamente haya muy poca observación electoral internacional, que vuelvo y repito, no es una buena noticia. Claro. Vamos a analizar un poco, quedan 53 días en esta cuenta regresiva para las elecciones presidenciales. Veíamos a María Corina Machado ayer diciendo que la comunidad internacional debía estar atenta a lo que iba a ocurrir el 28 de julio. Decía, necesitamos apoyo y quisiera conocer cuál es su opinión según la experiencia acerca de las debilidades en el proceso. ¿Se está cumpliendo el cronograma electoral o cuáles son esos puntos sobre los cuales María Corina hace ese llamado de apoyo a la comunidad internacional, una especie de SOS? Sí. Bueno, muy claramente hay que garantizar en este proceso que los electores, los ciudadanos, se les facilite la posibilidad real de ejercer el derecho al sufragio, y no solamente de ejercer el derecho, sino que lo pueda ejercerlo en buenas condiciones. En buenas condiciones, con esto lo que quiero decir es que pueda garantizar que efectivamente cuando emite el voto lo haga de manera secreta, digamos que nadie esté observando cómo el elector emite su voto. Y después el sistema automatizado de votación en Venezuela, aunque se han tejido muchos mitos alrededor de la vulnerabilidad del sistema automatizado de votación, ese sistema ha demostrado a través de varias auditorías que es robusto, que cumple bien su tarea. Siempre, por supuesto, que los electores puedan emitir su voto de manera secreta, sin que nadie lo vea y expresar allí claramente su voluntad. Y en eso, en otras oportunidades, han habido abusos que han sido en su momento debidamente denunciados y señalados, ¿no? Entonces, digamos, ahorita lo que tendríamos que hacer los ciudadanos venezolanos, yo lo hice recientemente antes de este programa y me di cuenta que efectivamente en mi caso, el centro de votación donde yo tradicionalmente votaba, ya no es allí donde voy a votar, sino voy a votar una cuadra más allá. O sea, no me afecta para nada, pero no es el mismo centro de votación donde yo tradicionalmente votaba, sino que me lo mudaron a una cuadra de donde tradicionalmente lo hacía. Entonces, es muy importante que los ciudadanos revisen en la página del Consejo Nacional Electoral, que la información está allí, dónde les corresponde votar, y se familiaricen con el sitio. O sea, digamos que si no saben dónde es, que bueno, que averigüen con claridad antes del 28 de julio dónde les va a tocar votar. Ahora, además, que ¿hasta cuándo?
Sí, ¿hasta ¿Perdón? cuándo pudiesen cambiar esos centros de votación? Porque justo antes de comenzar la entrevista recibimos varios testimonios de personas en Venezuela que manifestaron lo mismo. Les Sí, cambiaron el centro de votación sin ningún tipo de notificación. La gente sí. chequea en la página oficial del CNE, pero ¿qué pasa cuando ese cambio se hace a un lugar lejano o hasta cuándo ellos pueden hacer estas modificaciones? Sí, ya supuestamente con el registro electoral que fue publicado a fines de la semana pasada, ya ese debería ser el registro electoral definitivo. Y ahí no Ok. debería haber más cambios. Y entonces, bueno, por supuesto que ahí hay dos, digamos, tres escenarios posibles. Que el elector, que el ciudadano siga estando registrado para votar en el sitio donde normalmente ha votado, digamos, no se le cambió de sitio y no hay problema. La inmensa mayoría de los ciudadanos están en esa condición. Digamos, eso es lo más normal que ocurra. Una segunda posibilidad es la que me ocurrió a mí, que fui cambiado de centro. Pues seguramente el centro donde yo tradicionalmente votaba ya no va a estar funcionando en esta oportunidad y me cambiaron a un centro, a un nuevo centro que está ubicado a un par de cuadras del original. Ahí no hay mayor problema. Lo que sí mencionaste, que sí ese sí puede ser un problema severo, que haya algunos ciudadanos que hayan sido movidos de centro de votación en algún sitio lejano. O lo contrario, algún ciudadano que en el proceso de inscripción y actualización del registro haya cambiado porque precisamente él se haya mudado y ese cambio no se haya hecho. Los que están en esa condición pueden en la misma página del Consejo Nacional Electoral, y eso es lo que, por eso es muy importante que los ciudadanos revisemos nuestros datos, allí una planilla donde se pueden inscribir los reclamos que alguien tenga para entregárselo al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral debería, esperemos que así sea, pero debería atender a esos reclamos y efectivamente producir modificaciones. Pero el registro que ya está ahorita publicado debería ser el registro definitivo permanente. Ok, Este registro tiene además una irregularidad que se ha mencionado también en más de una oportunidad. Aquí se han incorporado más de 1.000 nuevos centros de votación. Y eso, bueno, ¿por qué? Siendo que en esos centros de votación el promedio de votantes por centro, no por mesa, sino por centro, es poquito más de 300 electores. Cuando el Consejo Nacional Electoral en un momento dijo que el número de electores por mesa debería ser no más de 600, después eso se aumentó y dijo no más de 1.000, pero en todo caso, esto de que en un centro de votación el número de electores sea apenas en promedio 300 nuevos electores, por supuesto que genera ruido, porque se hacen esos centros así. En caso de que eso fuesen centros rurales, y efectivamente hay algunos que son centros rurales, uno dice, bueno, está bien, se está acercando el centro a comunidades, a caseríos remotos, donde a los electores les costaría trabajo desplazarse para un centro que estuviese ubicado en otra parte. Pero en centros urbanos, esto carece absolutamente de sentido. En los centros urbanos, claramente, siempre es posible conseguir algún centro que aglomere un número importante de votantes, y normalmente un centro podría tener 5, 6, 7, hasta 13 mesas en centros muy grandes, y eso tendría digamos, la seguridad de que efectivamente allí es más seguro para el elector que pueda votar sin que nadie intervenga en su voto, sin que no haya ningún control de quién votó por quién, porque precisamente en centros más grandes la posibilidad de que haya una pluralidad en los electores es por supuesto también mayor. ¿cómo ve la logística de cara a las elecciones del 28 de julio con respecto a lo que va a ser el despliegue en los diferentes centros de mesa, los testigos, los miembros de mesa, tomando en cuenta que se ha incrementado la participación en un 29% más que en procesos anteriores? Sí, bueno, claramente parte de lo que de la relevancia de que cada uno de los ciudadanos se verifique su condición en la página del Consejo Nacional Electoral para ver dónde van a votar. También allí sale la información si fue o no seleccionado como miembro de mesa.
esto es muy importante porque, bueno, en Venezuela los miembros de mesa, por ley, son seleccionados de manera aleatoria entre los miembros, entre los electores de una determinada mesa. Y esto debería garantizar que efectivamente la composición de los miembros de mesa sea una composición aleatoria, que no tenga un sesgo predeterminado de control de nadie sobre esa mesa. Entonces es muy importante que los ciudadanos revisen esa información, y en caso de que hayan sido seleccionados como miembros de mesa, aunque le produzca a muchos ciudadanos mucho fastidio, mucha flojera el hecho de asumir una tarea como esta, que no es una tarea, digamos, una tarea de todo un día y hay que estar ahí pendiente de cómo funciona la cosa, hay que tener un mínimo de capacitación que proporciona el mismo Consejo Nacional Electoral de manera virtual, pero es muy importante que esto se cumpla, porque si no se cumple, terminan conformándose las mesas de una manera que termina contradiciendo lo que establece la legislación. Terminan no siendo efectivamente unas mesas conformadas de manera imparcial, sino que terminan en muchos casos siendo conformados por activistas de partidos políticos que están interesados, por supuesto, en defender sus postulados. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿cómo ve el cumplimiento del cronograma electoral? Bueno, el cumplimiento del cronograma electoral va razonablemente bien. El problema está en que muchas cosas de ese cronograma electoral fueron definidas digamos, con posibilidad de hacerle observaciones. Por ejemplo, se hizo una jornada de actualización e inscripción en el registro electoral que se cumplió efectivamente en los días que estaban establecidos, pero el problema es que ese periodo establecido en el cronograma electoral era muy pequeño, era de menos de un mes, cuando en otras ocasiones el mismo Consejo Nacional Electoral, esa misma actividad de inscripción y actualización en el registro ha durado varios meses. Y no solamente eso, sino que en esta oportunidad el número de puntos en los cuales se podía hacer la actualización, inscripción en el registro, fue reducido. En esta vez apenas 300 y tantos centros, cuando en otras oportunidades ha habido más de 1000 puntos donde esto se ha hecho. Y además, en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral, hizo muy poca promoción para llamar a los ciudadanos a que efectivamente cumplieran con este requisito. Otra cosa que podríamos decir que, bueno, que todavía no ha empezado, va a empezar a principios del mes que viene, es la campaña electoral oficial. Aunque estamos ahorita claramente en lo que se llama eufemísticamente una pre-campaña, que según la legislación electoral está prohibida, porque dice la legislación electoral que no se debe hacer propaganda electoral antes de la fecha establecida en el cronograma, pero la fecha establecida en el cronograma es de apenas un mes, o menos de un mes, porque empieza el 1 de julio y termina 3 días antes de la fecha de las elecciones, del 28 de julio. Entonces, bueno, obviamente ese plazo para hacer campaña electoral es extremadamente reducido. Entonces, bueno, se puede estar cumpliendo con el cronograma, pero sobre la base de un diseño del cronograma que tiene efectivamente deficiencias y deficiencias importantes, ¿no? Sí, hablando justamente de la campaña, vamos a hacer unas proyecciones a medida que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones. ¿Cuáles son las observaciones particulares que habría que hacer en estas dos campañas de los candidatos que están polarizando la contienda electoral, tanto del oficialismo como de la oposición? ¿Cuáles serían esas observaciones y si creen que las cosas se pudiesen presentar más difíciles para la oposición venezolana a medida que nos acercamos al día de las elecciones? Bueno, quizás lo más grueso es lo que ya mencioné, ¿no? O sea, está un plazo oficial de campaña electoral que es extremadamente reducido y que tanto el candidato oficialista como los candidatos no oficialistas están uno con más énfasis que otro, pero otros están en plena campaña. Nadie puede negar que no estamos en un proceso de campaña. Y eso es una irregularidad que están cometiendo, repito, todos los candidatos, pero igualmente que digo esto, digo, bueno, las condiciones en las cuales está definido el cronograma electoral de alguna manera obligan a los candidatos a cometer
irregularidades. Hay otra, digamos, claramente se están viendo ya en esto que se llama ahora la pre-campaña, y seguramente continuará así a lo largo de toda la campaña oficial, que las condiciones de acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación social de unos y otros no es equitativo. Hay unos desniveles importantes, y hay, como hay ahorita en Venezuela un control bastante amplio del oficialismo sobre los medios de comunicación, radio, emisoras de televisión, que bueno, no es 100%, pero hay un desnivel muy importante en el control de los medios. Bueno, eso por supuesto afecta también la equidad en la campaña electoral. Eh, luego, también esto se ha visto ya desigualdades importantes en la movilización de la campaña de los mismos candidatos. Hay algunos candidatos, digamos, que tienen dificultades y obstáculos impuestos por órganos de seguridad del Estado para poder desplazarse a un lugar a otro de manera libre y sin problema. Y eso, por supuesto, también produce inequidades en la campaña. Sobre eso Ahora, ¿esos estamos... obstáculos se han ido superando con el apoyo de la gente? Digo, esos obstáculos existen y la gente los supera en algunos casos. ¿Qué tan Digamos, no quiere decir... importante es la estrategia de los comanditos? María Corina Machado hacía un balance y decía que se habían instalado hasta ahora 27.000 comanditos en todo el país como una fuerza de organización ciudadana. Sí, bueno, por supuesto que es muy importante la capacidad que tengan los ciudadanos, independientemente de su postura política, digamos, de todas las opciones que se presentan en esta oportunidad, para tener vigilancia y control sobre lo que sucede en los centros de votación. Hay un mecanismo que está diseñado en el sistema electoral venezolano y que está incorporado en el cronograma, que es lo que se llama la auditoría ciudadana. Y esta auditoría ciudadana, cuando se puede ejercer, es muy poderosa. Porque, ¿qué es lo que significa la auditoría ciudadana? Y entonces en esto hay que llamar a los ciudadanos a que estén pendientes de esto y puedan efectivamente ejercerlo. Que es que, como se está viendo allí en una imagen, la máquina de votación automatizada, cuando se ejecuta el voto, emite un comprobante, un recibo. Y ese comprobante o recibo dice por quién por quién se votó. El elector puede ver que efectivamente por quién se votó. La experiencia ha mostrado hasta la saciedad que las máquinas emiten recibo bien. O sea, puede haber uno que otro elector en todo el país absolutamente minúsculo que pueda decir, no, yo no voté por ese, pero es tan pequeño el número de eventos de este tipo que se han ocurrido en otras oportunidades que uno tiende a sospechar que fue que el elector se equivocó. Votó por algo que no quiso él votar, pero en la inmensa mayoría de los casos los electores están satisfechos con eso. Aquí está el que yo voto. Y eso se introduce en una caja de resguardo. Al final del proceso de votación, cuando la máquina se cierra y emite el acta de votación, se hace lo que se llama el conteo manual de algunas mesas que se seleccionan también aleatoriamente. Entonces allí se verifica si lo que dicen las papeletas que el elector revisó, que efectivamente registra su voto, y lo que dice el acta, si eso coincide. También aquí la inmensa mayoría de los casos, pero absolutamente mayoritario, no hay problemas allí. No hay una discrepancia entre lo que dicen las papeletas y lo que dice el acta impresa. Y un último paso que también es muy importante, que es poder garantizar que esos resultados efectivamente van a la totalización de manera adecuada. El Consejo Nacional Electoral, en la mayoría de las elecciones, desafortunadamente han habido algunas pocas en que el Consejo no lo ha hecho, pero en la mayoría de las elecciones el Consejo Nacional Electoral termina publicando en su página web los resultados discriminados al detalle. Quiero decir con esto que uno puede revisar en la página del Consejo Nacional Electoral
cuáles son los resultados que se obtuvo en la mesa donde el elector votó. Yo anoto cuál es la mesa donde yo voté y veo si los resultados que están allí en la página del Consejo Nacional Electoral, que fueron los que se agregaron a la totalización de los resultados finales, coinciden con lo que yo vi en la auditoría y presencié como testigo. Y eso normalmente funciona bien. Y entonces, bueno, un llamado a los ciudadanos a que efectivamente estén pendientes de eso y hagan esa auditoría, que participen en esa auditoría ciudadana. O sea que la gente puede sentirse que su voto va a estar protegido. Vuelvo y repito, si el elector puede efectivamente ejercer su voto de manera secreta, o sea, digamos que esté debidamente resguardado en el momento de voto y que vote de manera individual, o sea, que no esté presionado en el sitio de votación por nadie, puede tener la certeza de que ese voto va a ser bien procesado, bien contado y formará parte del resultado final. Ahora Por vamos eso a es hablar bien, acerca... sí, digo que por eso es muy importante que los electores, que los ciudadanos ahorita puedan revisarse en la página del Consejo Nacional Electoral para tener certeza de dónde es que van a votar y puedan ver el tarjetón, el instrumento de votación, y que puedan allí en definitiva saber a ciencia cierta y con seguridad en cuál de las casillas, que son 38 casillas, que eso no lo hace demasiado fácil, en cuál de las 38 casillas está, digamos, su voluntad de votar y que lo sepa de antes. Y Sí, vaya con seguridad. sobre eso quería profundizar. ¿Es amigable el tarjetón electoral? Son, por ejemplo, 10 casillas para Nicolás Maduro versus 3 para el candidato de la plataforma unitaria. ¿Qué es lo que debe saber la gente antes de llegar ese día al centro de votación? ¿Y cuánto debería ser el tiempo estimado para sufragar? Sí, realmente si el elector se informa, y hay manera de informarse previamente, ¿qué es lo que debe hacer? Digamos, conocer el tarjetón. Hay en la misma página del Consejo Nacional Electoral, y los distintos actores políticos tienen recursos a esto y lo pueden difundir. Conocer cuál es el tarjetón, cuáles son las 38 casillas que están allí y que se va a confrontar el 28 de julio para ejercer el voto. Entonces, que pueda de antemano saber cuál es la casilla que quiere emitir su voto ese día. O sea, que los ciudadanos no vayan el 28 a votar y entonces se comience ese día a ver dónde está el candidato que yo quiero, sino que eso lo sepa de antemano. Claro, Si claro. efectivamente lo sabe de antemano, el proceso de votación es muy rápido. Eso Bueno, en 1 o 2 minutos ya resuelve la cosa. Pero hay que estar informado. Y el que quiera ejercer su derecho al voto de manera responsable y con seguridad, vea el tarjetón, ubíquese adecuadamente, sepa en qué centro va a votar y que entonces pueda el día de las elecciones votar con seguridad y presteza, ¿no? Con rapidez. claro, claro, hay que hacer la tarea para votar Así rápidamente es. y efectivamente ese día. Gracias por acompañarnos. Para la persona que nos decía, bueno, es que se busca siempre crear incertidumbre en un proceso electoral para que la gente no vaya a votar, pues ya Luis Lander acaba de responder a todas esas preguntas el día de hoy, haciendo la invitación a documentarse, estar preparado, informado para poder ejercer el derecho al voto y sobre todo estar claro por la opción que usted quiera, pero estar claro ese día, ir con la precisión, entrar por esa puerta, hacer su voto y bueno, ya salir rápidamente. Gracias Luis por acompañarnos, siempre es un placer. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Estábamos conversando con Luis Lander, él es director del Observatorio Electoral Venezolano.